Esta es la historia de Clara, y comienza en el exacto momento en que el sonido de la risa de su primo Ricardo resonó por la suntuosa sala de estar de la mansión, sellando su humillación. Ante toda la familia, reunida para la lectura del testamento del abuelo, ella acababa de ser públicamente despreciada, reducida a una broma por causa de su fe y de su condición humilde. El abogado había anunciado que, de toda la vasta fortuna, a ella le correspondía apenas una pensión simbólica, casi una limosna. La burla no era solo sobre el dinero, era sobre su valor como persona, sobre su creencia inquebrantable en un Dios que en aquel instante parecía haberse olvidado de ella. Fue un silencio que dolió más que cualquier palabra. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, juzgado por aquello en lo que más crees? Antes de contarte cómo la fe de Clara silenció una sala entera llena de arrogancia, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer que humilló tiene una fuerza que él no puede explicar. El conflicto, en realidad, no comenzó con la lectura del testamento, sino en el momento en que Clara atravesó el imponente portal de la mansión. Ella no pertenecía a aquel lugar. Las paredes, adornadas con retratos de ancestros de mirada severa y tapices carísimos, parecían observarla con desdén. Los muebles de madera oscura, pulidos hasta el agotamiento, reflejaban una imagen distorsionada de su figura sencilla, vestida con la mejor ropa que tenía, pero que aún así parecía inadecuada en medio de tanto lujo. Sus tíos y primos, vestidos con marcas internacionales y exudando un aire de superioridad, apenas la saludaron. Para ellos, Clara era un recordatorio incómodo de la caridad del abuelo, la prima pobre que insistía en vivir en un mundo de oraciones y simplicidad, un mundo que ellos consideraban patético y débil. La tensión era casi física, un aire denso y frío que nada tenía que ver con el luto, pero todo que ver con la codicia. Mientras el abogado, el doctor Monteiro, un hombre de facciones serias y gestos calculados, se preparaba para iniciar la lectura, Clara buscó un lugar más apartado, un sillón de terciopelo que parecía engullirla. Podía oír los cuchicheos, comentarios venenosos disfrazados de susurros sobre cómo ella probablemente esperaba recibir una recompensa divina por su devoción al abuelo en sus últimos años. Ricardo, el primo mayor y el más cruel de todos, no se molestaba en esconder su desprecio. La miraba abiertamente, con una sonrisa de escarnio en el rostro, como si ella fuera una pieza de teatro cómica montada para su entretenimiento. Clara sintió el rostro arder, pero mantuvo la postura erguida, las manos reposando sobre el regazo, donde apretaba discretamente una pequeña cruz de madera que el abuelo le había dado. Era su único escudo en aquel campo de batalla disfrazado de sala de estar. La lectura comenzó, y con cada párrafo leído por el doctor Monteiro, la atmósfera de codicia se intensificaba. Para la tía Elena, la colección de joyas raras. Para el tío Afonso, la flota de autos de lujo y una participación significativa en la empresa. Para los primos, apartamentos en zonas nobles de la ciudad y cuantiosas sumas de dinero que los harían reír a carcajadas por años. Con cada nombre anunciado, un suspiro de satisfacción, una mirada de triunfo intercambiada entre ellos. Era un reparto que consolidaba el poder y la riqueza dentro del mismo círculo cerrado de siempre, un círculo del cual Clara jamás había formado parte. Ella observaba la escena con una extraña calma, una resignación que sus parientes interpretaban como la más pura ingenuidad. No podían comprender que su mente no estaba enfocada en el dinero, sino en la pérdida del hombre que le enseñó a tener fe. Ricardo apenas podía contener la ansiedad. Él era el heredero más esperado, aquel que asumiría la presidencia de la empresa y el control de la paz, mayor parte del patrimonio. Cuando su nombre fue finalmente llamado, una sonrisa arrogante se extendió por su rostro. Recibiría la mansión, las acciones mayoritarias y el mando de los negocios de la familia. Era la coronación de su vida, la confirmación de que él era el sucesor natural del patriarca. Miró directamente a Clara, una mirada que decía: mira, así es como funciona el mundo real, no con rezos, sino con poder. El mensaje era claro y brutal. En aquel universo materialista, la fe de Clara no valía absolutamente nada. Se recostó en el sillón victorioso, esperando solo la finalización de la lectura para comenzar a dar órdenes y a celebrar su conquista. Entonces llegó el turno de Clara. La sala quedó en un silencio expectante, pero no por esperanza, sino por curiosidad mórbida. ¿Qué le habría dejado el viejo abuelo a su protegida beata? El doctor Monteiro se ajustó las gafas y leyó con voz monótona: para mi nieta Clara, a quien tengo en gran estima por su bondad y compañía, dejo una pensión mensual por valor de 5.000 reales para que pueda seguir con sus estudios y su vida con dignidad. Un silencio pesado duró un segundo.
y entonces fue roto por el sonido inconfundible de la risa de Ricardo. No fue una risa contenida, sino una carcajada alta, burlona, que contagió a los otros primos. Era la humillación final, el sello de su insignificancia, una cantidad irrisoria, una limosna en comparación con los millones que se habían distribuido. La burla era palpable. 5.000 reales. Alcanza para pagar el condominio del apartamento de uno de los guardias de seguridad, comentó uno de los primos en voz alta, y más risas siguieron. Clara sintió como si cada risa fuera una piedra lanzada contra ella. No miró a nadie. Mantuvo sus ojos fijos en un punto cualquiera de la pared, sintiendo el calor subir por su cuello y apoderarse de su rostro. El dolor no era por la cantidad, ella nunca esperó nada. El dolor venía de la crueldad, de la satisfacción que ellos sentían al verla disminuida, al restregarle en la cara que en su mundo, su fe y su amor por el abuelo tenían un precio, y era un precio bajo. Respiró hondo, tratando de encontrar en su corazón la serenidad que siempre la guiaba, pero en aquel momento todo lo que sentía era un profundo y abrumador sentimiento de soledad. Ricardo, en un gesto de pura arrogancia, se levantó e hizo una falsa reverencia en dirección a Clara. «Felicitaciones, primita. Tus oraciones fueron escuchadas. Parece que Dios es económico», dijo él. Y la sala estalló en otra ola de burla. Aquel fue el punto más bajo. La injusticia no era solo financiera, era moral. Estaban profanando la memoria del abuelo, transformando su último acto de cuidado hacia ella en un espectáculo de humillación. Clara apretó la pequeña cruz en su mano con tanta fuerza que sintió la madera clavarse en su piel. No quería llorar. No allí, no frente a ellos. Darles esa satisfacción sería la derrota final. Entonces hizo lo único que podía. Cerró los ojos y en silencio entregó su dolor y su humillación a Dios. Mientras la familia se regocijaba intercambiando abrazos y planeando el futuro de sus recién adquiridas fortunas, Clara permaneció inmóvil en su sillón. Un oasis de silencio en medio de la celebración codiciosa. Para ellos, la historia había terminado. El reparto estaba hecho, los ganadores y los perdedores definidos. Clara era la nota al pie de página, el caso de Caridad resuelto. La ignoraban ahora, tan inmersos en su propia gloria que su presencia se volvió irrelevante. El abogado, el doctor Monteiro, observaba la escena con una expresión indescifrable. No sonreía, no felicitaba a nadie. Solo esperaba con una paciencia que comenzaba a parecer extraña a que el ruido disminuyera. La calma de ella, en contraste con la euforia de ellos, era casi perturbadora. Poco a poco, la euforia dio paso a una conversación más práctica sobre transferencias de bienes y firmas de documentos. Ricardo ya se comportaba como el hilo Tonei, nuevo dueño de la casa, gesticulando y hablando sobre los cambios que haría en la decoración. Fue en ese momento que el doctor Monteiro carraspeó. Un sonido discreto, pero que cortó el aire como una cuchilla. «Señoras y señores, si me permiten, la lectura aún no ha concluido», dijo él, con una formalidad que hizo que todos se callaran instantáneamente. Un aire de confusión se apoderó de la sala. Ricardo miró al abogado con impaciencia. «¿Cómo que no ha concluido? Ya se han definido todos los herederos. ¿Qué más puede haber?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una nueva e inesperada tensión. El juego, que parecía haber terminado, estaba a punto de recomenzar. La sala, antes llena de risas y conversaciones altas, se sumergió en un silencio denso y confuso. Los rostros, que hacía poco ostentaban sonrisas de victoria, ahora exhibían una mezcla de irritación y perplejidad. Ricardo, que ya se sentía el dueño de todo, fulminó al abogado con la mirada. «¿Qué más falta? ¿Alguna donación a la caridad? Apúrese con eso, tenemos cosas que celebrar». Su voz era ríspida, la de un hombre al que no le gusta que interrumpan sus planes. El doctor Monteiro, sin embargo, no se inmutó. Ignoró la grosería del heredero y, con una lentitud deliberada, tomó una carpeta de cuero más delgada que estaba a su lado en la mesa. La abrió, revelando un único documento, con una apariencia distinta a la del testamento principal. Aquel gesto simple y metódico hizo que un escalofrío de aprensión recorriera la espina dorsal de todos en la sala. Algo estaba fuera del guión. Como decía, continuó el abogado, su voz resonando con una nueva gravedad en el silencio que se había instalado. «Antes de finalizar, necesito leer el anexo final. Se trata de la cláusula de administración fiduciaria, un apéndice al testamento principal». El término administración fiduciaria sonó extraño y complicado a los oídos de la familia, más acostumbrada a la simplicidad de heredar y gastar. Se miraron entre ellos con las cejas arqueadas en cuestionamiento. La tía Elena le susurró algo a su marido, que solo se encogió de hombros, igualmente perdido.
La confianza que llenaba el ambiente comenzó a evaporarse rápidamente, reemplazada por una nube de incertidumbre. ¿Qué significaba aquello? ¿Era una condición? ¿Una burocracia? Nadie lo sabía, y esa ignorancia repentina los dejaba visiblemente incómodos, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Mientras la confusión se apoderaba de sus parientes, Clara, que había permanecido con los ojos cerrados, los abrió lentamente. El dolor agudo de la humillación había dado paso a una serenidad inexplicable, una paz que parecía brotar de adentro hacia afuera. Recordó una tarde años atrás, sentada con el abuelo en el porche. Él le había dicho con la voz cansada pero firme: «Hija mía, el mundo valora el papel, los contratos, los números, pero Dios valora el carácter. Confía en el tuyo, pues es la única riqueza que nadie puede quitarte. Él siempre honra un corazón justo, aunque el mundo no lo entienda». En ese momento sus palabras resonaron en su mente no como un recuerdo triste, sino como una promesa, un ancla en medio de la tormenta que se formaba en aquella sala. Sintió una fuerza que no era suya, una calma que la preparaba para lo que fuera que viniera a continuación. La paciencia de Ricardo se agotó. Se levantó de un salto con el rostro rojo de ira. «¿Qué payasada es esta, Monteiro? El testamento es perfectamente claro. Yo soy el heredero principal, el presidente de la empresa. ¿Es esto alguna maniobra suya para sacar más honorarios? Mi abuelo ya estaba senil. Cualquier juez anularía esta broma». La acusación era grave y desesperada, revelando el miedo que comenzaba a corroer su arrogancia. Gesticulaba, apuntando al abogado y al documento, como un animal acorralado que intenta asustar a su depredador. El espectáculo de poder que había montado minutos antes se estaba desmoronando, y no sabía cómo detener la caída. Su agresividad era una señal clara de que sentía, por primera vez en aquel día, que el control se le escapaba por entre los dedos. El doctor Monteiro no retrocedió. Por el contrario, levantó la mirada de la carpeta y encaró a Ricardo con una frialdad cortante, una autoridad que el dinero del joven no podía comprar. «Señor Ricardo», dijo, con la voz firme y sin ningún rastro de vacilación. Su abuelo, el señor Afonso, estaba en plena posesión de sus facultades mentales cuando redactó y firmó esta cláusula en mi presencia y en la de 2 testigos. Es su última voluntad, expresa e irrevocable. Le sugiero que se siente y, como todos los demás, escuche con la debida atención y respeto. La memoria de su abuelo merece como mínimo eso. Cada palabra fue dicha de forma clara y pausada, desarmando la furia de Ricardo y forzándolo a retroceder. Avergonzado y furioso volvió a sentarse, pero la tensión en su cuerpo era visible para todos. El abogado entonces comenzó a leer el anexo. Su voz era neutra, pero las palabras eran del abuelo y cargaban un peso inmenso. «Yo, Afonso de Andrade, en pleno uso de mis capacidades, dejo este anexo como guía para la perpetuación de mi legado. A lo largo de los años he observado con tristeza a mi familia distanciarse de los valores que construyeron todo lo que tenemos. La codicia ha tomado el lugar de la prudencia, la arrogancia ha reemplazado a la gratitud y el valor del dinero ha superado el valor del carácter». Comí mal. Cada frase, los rostros en la sala se contraían. Era un sermón póstumo, una crítica directa y brutal venida del hombre que decían amar y respetar. Las miradas de triunfo se transformaron en expresiones de culpa y de incomodidad. Estaban siendo juzgados desde el más allá, y no había cómo defenderse. La lectura prosiguió, detallando la decisión del patriarca. «Por esta razón, determino que todos mis principales activos, incluyendo, pero no limitándose a, mis acciones mayoritarias en las empresas, Andrade, todo mi portafolio de inmuebles comerciales y residenciales y la propia mansión en que esta lectura ocurre no serán transferidos directamente a los herederos nombrados en el testamento principal». Un murmullo de shock recorrió la sala. «¿Cómo así? ¿No serán transferidos?». La tía Elena se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados. El abogado continuó sin pausa. «En su lugar, todos esos bienes serán consolidados en un fondo fiduciario, en adelante denominado Fondo Legado. Andrade». El pánico comenzó a instalarse de verdad. No eran dueños, eran solo beneficiarios de algo que no podían controlar. El párrafo siguiente era aún más devastador para sus expectativas. «Este fondo será gestionado por un único administrador, un fiduciario que tendrá poder exclusivo y absoluto para gestionar, invertir, alquilar, vender o incluso disolver todos los activos que lo componen, según su propio criterio, buscando siempre el mantenimiento de los valores de integridad, caridad y justicia que guiaron mi vida». La sala quedó muda. El destino de toda la fortuna, de su estilo de vida, de su futuro, estaba en las manos de una única persona. Una persona que podría con una sola firma cambiarlo todo.
La pregunta flotaba en el aire, tan densa que casi podía tocarse. ¿Quién sería esa persona? Ricardo, a pesar del shock, todavía albergaba una pizca de esperanza. Tenía que ser él. ¿A quién más elegiría el abuelo para tal poder y responsabilidad? El doctor Monteiro hizo una pausa dramática. Levantó los ojos del papel y recorrió la sala con la mirada. Pasó por Ricardo, cuyo rostro era una máscara de ansiedad. Pasó por la tía Elena, que se mordía las uñas. Pasó por los primos, que parecían haberse encogido en sus sillones. Y entonces su mirada se posó en Clara. Ella continuaba quieta, sentada en el sillón apartado, pero ahora sus ojos estaban abiertos y fijos en el abogado. Había una conexión silenciosa en esa mirada, un entendimiento que nadie más en la sala poseía. La familia entera siguió la mirada del abogado, y todos se giraron hacia la prima pobre, la beata, la humillada. Un escalofrío colectivo recorrió la sala mientras la verdad más improbable y aterradora comenzaba a tomar forma en sus mentes. Con la voz clara y firme rompiendo el silencio sepulcral, el doctor Monteiro leyó la frase final del párrafo. Y para la función de administradora exclusiva y fiduciaria de todos los bienes que componen el Fondo Legado Andrade, nombro, con plena confianza en su carácter y en su fe, a mi amada nieta Clara. Si una bomba hubiera explotado en el centro de la sala, el efecto no habría sido más devastador. El silencio se transformó en un vacío, donde el único sonido era el de la respiración incrédula de todos. Ricardo se puso blanco como el papel, con la boca entreabierta en un grito mudo de horror. La mujer a la que había ridiculizado, la pariente insignificante a la que había humillado, ahora era a todos los efectos la dueña de su destino, la dueña de todo. El shock paralizó la sala por un largo instante. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si las palabras del abogado hubieran congelado el tiempo. Los ojos de todos, antes llenos de desprecio o indiferencia, estaban ahora fijos en Clara, pero la expresión había cambiado drásticamente. Era una mezcla de pánico, incredulidad y un terror puro y visceral. La prima pobre, la beata que apenas merecía una limosna, se había transformado en un abrir y cerrar de ojos en la figura más poderosa de la familia. El poder total y absoluto sobre la fortuna, sobre las empresas, sobre las casas en las que vivían, estaba en sus manos. La realidad de la situación era tan absurda, tan contraria a todo lo que ellos creían sobre el orden del mundo, que sus cerebros parecían negarse a procesarla. Era una pesadilla de la que no podían despertar. El primero en romper el silencio fue Ricardo. Se levantó de un salto, el rostro contorsionado en una máscara de furia y desesperación. «Esto es imposible. Es un fraude», gritó con la voz estridente y descontrolada. Avanzó hacia la mesa del abogado apuntando con el dedo al documento. «Ella lo manipuló. Esa santurrona debe haber envenenado la mente de mi abuelo contra nosotros. No hay otra explicación. Ella, que apenas sabe cuidar de su propia vida, ¿va a administrar un imperio? Esto es una broma de mal gusto». Su acusación era un reflejo de su propia desesperación. No podía aceptar que el abuelo, por voluntad propia, lo hubiera juzgado, indigno, y lo hubiera preferido en favor de la persona que más despreciaba en el mundo. Era una afrenta personal, una negación de todo lo que él era. El doctor Monteiro permaneció impasible ante la explosión de Ricardo. Con la calma de quien ya preveía esta reacción, simplemente empujó el documento sobre la mesa en dirección al joven. «El documento está aquí, señor Ricardo, con la firma de su abuelo debidamente reconocida ante notario y la de 2 testigos idóneos, uno de ellos un juez jubilado, amigo personal suyo. Cualquier peritaje confirmará la autenticidad. Su abuelo no fue manipulado. Fue, en sus palabras, dolorosamente lúcido al tomar esta decisión. Esta cláusula es legal, legítima e incuestionable. La señora Clara es a partir de este momento la administradora de todo». La respuesta fue un golpe final a la arrogancia de Ricardo. No había fisuras, no había espacio para la contestación. La puerta se había cerrado y él estaba del lado de fuera. El abogado entonces se giró hacia la sala y continuó, como si la interrupción de Ricardo no hubiera ocurrido. Leyó la justificación final del abuelo, y cada palabra caía sobre la familia como una sentencia. «Dejo mi legado en las manos de Clara no por falta de amor hacia los otros, sino por exceso de preocupación por el futuro de todo lo que construí. Clara es la única entre ustedes que no adora el dinero. Es la única que ha demostrado compasión, humildad y una fuerza que no viene de la cuenta bancaria, sino de la fe. Ella no ve a las personas como peldaños para subir, sino como almas que cuidar. Y por eso le confío a ella el poder de decidir el destino de esta familia, pues sé que ella, y solamente ella, sabrá usar ese poder con justicia y sabiduría, no para engrandecerse, sino para honrar la memoria de quien vino antes que ella.
El silencio que siguió a esta lectura fue diferente. Ya no era un silencio de shock, sino de vergüenza. Las palabras del patriarca eran un espejo que reflejaba la imagen fea de sus propias almas. La codicia, la arrogancia, la falta de valores, todo estaba expuesto allí, frente a todos. La tía Elena bajó la cabeza, con los hombros temblando en un llanto contenido. El tío Afonso miraba la alfombra persa como si pudiera encontrar un agujero para esconderse. Los primos, antes tan ruidosos y engreídos, parecían niños reprendidos, incapaces de mirarse unos a otros, y mucho menos de mirar a Clara. La humillación que intentaron imponerle se había vuelto contra ellos, multiplicada por 1000. Habían sido desnudados, no en sus finanzas, sino en su carácter. Mientras la familia se ahogaba en su propia desesperación, Clara finalmente se levantó. Todos los movimientos en la sala cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando la sentencia, la venganza, la represalia. ¿Qué haría? ¿Los expulsaría de la mansión? ¿Cortaría sus asignaciones? ¿Despediría a Ricardo de la empresa? El miedo era visible en sus rostros. Tenía el poder de destruirlos, de dejarlos en la calle, de hacer que probaran del mismo veneno que le dieron a beber minutos antes. La tensión era insoportable. Cada segundo de su silencio aumentaba la agonía de ellos. Caminó lentamente desde su rincón aislado hasta el centro de la sala, deteniéndose a pocos metros de donde Ricardo estaba, paralizado, mirándola como si viera a un fantasma. Clara no tenía una mirada de triunfo o de rabia. Su rostro mantenía la misma serenidad de antes, pero ahora había algo más, una autoridad tranquila e inquebrantable. Miró a cada uno de sus parientes, uno por uno, no con desprecio, sino con una especie de tristeza compasiva. Veía el pánico, el miedo, la codicia que los consumía, y en lugar de sentir placer en aquello, sintió pena. Todo ese poder que para ellos era el premio máximo de la vida, para ella era una carga, una responsabilidad inmensa que su abuelo había depositado en sus hombros, y sabía, con la certeza que solo la fe proporciona, cómo debía llevarlo. No estaba allí para vengarse, estaba allí para cumplir la última voluntad del hombre que la amó y la protegió. Yo, comenzó ella, y su voz, aunque suave, resonó por la sala como un trueno, acallando cualquier pensamiento. Yo no pedí esto, y sé que ustedes no esperaban esto. Hizo una pausa dejando que las palabras fueran absorbidas. El abuelo no hizo esto para darme poder, lo hizo para darnos una oportunidad de ser la familia que él siempre soñó que fuéramos. Ricardo soltó una risa amarga, incrédula. ¿Una oportunidad? Nos desheredó y te lo dio todo a ti. ¿Qué clase de oportunidad es esa? Su voz todavía cargaba un tono de desafío, pero era un desafío débil, el último suspiro de un orgullo herido. Aún no entendía, aún veía todo a través de las lentes del dinero y del poder. No desheredó a nadie, Ricardo, respondió Clara, con una paciencia que rozaba lo divino. La herencia de ustedes, el dinero, los apartamentos, todo eso está garantizado como se leyó en el testamento. Lo que el abuelo puso bajo mi administración fue su legado. La empresa, la casa, las cosas que no solo tienen valor financiero, sino valor sentimental. Y me pidió que cuidara de eso, para garantizar que esos bienes sirvan a un propósito mayor que simplemente sostener nuestro lujo. Miró la foto del abuelo en la pared con una sonrisa cariñosa en el rostro. Él quería que la empresa generara no solo ganancias, sino empleos dignos. Quería que esta casa fuera un hogar, no un escenario para la vanidad. Quería que nuestra familia fuera conocida no por la riqueza, sino por el honor. La transformación en la sala era completa. La atmósfera de arrogancia y burla había sido reemplazada por una de introspección y para algunos de remordimiento. La autoridad de Clara no venía del documento legal, sino de la verdad en sus palabras, de la integridad de su postura. No necesitaba gritar ni amenazar. Su calma era su arma más poderosa. Estaba redefiniendo las reglas del juego no con base en el poder, sino con base en los valores que tanto ridiculizaron. La fe, la humildad, la compasión. De repente, esas ya no eran debilidades de una prima pobre, sino los pilares sobre los cuales se construiría todo su futuro. Y la percepción de esa ironía era para ellos más punitiva que cualquier castigo financiero. La tía Elena fue la primera en romper la barrera del orgullo. Con el rostro bañado en lágrimas dio un paso al frente, un gesto vacilante y trémulo. «Clara, perdóname», susurró, con la voz embargada por la vergüenza. Nosotros fuimos crueles contigo. No solo hoy, sino siempre. Nunca te dimos el debido valor. Tu abuelo, él tenía razón. Él veía lo que nosotros nos negábamos a ver.
La confesión hecha delante de todos fue un acto de rendición. No era una adulación para garantizar su futuro, sino un reconocimiento genuino de su falta. Aquella pequeña grieta en la armadura de arrogancia de la familia fue el comienzo de un cambio profundo. Su petición de perdón no era para la nueva, administradora de la fortuna, sino para la sobrina que nunca supo amar bien. Clara solo asintió, un gesto simple pero cargado de aceptación. No había espacio para el resentimiento en su corazón. Aquel momento no era sobre ella, sino sobre la oportunidad de sanación que el abuelo había arquitectado de forma tan ingeniosa. Luego se dirigió a todos, su voz ganando una firmeza tranquila que imponía respeto. No voy a vender la empresa, no voy a expulsar a nadie de esta casa, pero las cosas van a cambiar. A partir de hoy, el legado del abuelo será honrado de verdad. Miró directamente a Ricardo, que aún la miraba con una mezcla de odio y confusión. Ricardo, puedes mantener tu cargo en la empresa por ahora, pero tu desempeño ya no será medido por el apellido, sino por el mérito, por el respeto a los empleados y por la integridad de tus decisiones. Cualquier desvío y estarás fuera. La condición era clara e innegociable. No era un castigo, sino un ultimátum, una invitación forzada al cambio. Continuó delineando su visión. Una parte significativa de las ganancias de la empresa será destinada a las obras de caridad que el abuelo siempre apoyó en silencio, especialmente el orfanato donde crecí. Los cargos de liderazgo ya no serán hereditarios. Serán ocupados por quien sea más competente y ético, sea de la familia o no. Y esta casa, dijo, mirando alrededor el lujo frío de la mansión, dejará de ser un mausoleo de vanidad. Sus puertas estarán abiertas para reuniones familiares, pero para celebrar la unión, no para exhibir riquezas. Vamos a volver a ser una familia, aunque tengamos que aprender desde cero. Sus palabras no eran las de una CEO presentando un plan de negocios, sino las de una líder espiritual estableciendo una nueva doctrina. No los estaba castigando, les estaba dando un nuevo código de conducta basado en los principios que tanto despreciaron. La mayor ironía era que para mantener su estatus y su comodidad tendrían que vivir bajo las reglas de la fe y la humildad. Tendrían que convertirse, al menos externamente, en las personas que el abuelo quería que fueran. La victoria de Clara no fue tomar el poder, sino transformar su significado. No los dejó en la calle, como temían. Los aprisionó en una jaula dorada de moralidad, forzándolos a confrontar sus propios demonios todos los días. En las semanas que siguieron, el cambio fue lento y doloroso. Ricardo intentó al principio boicotear las nuevas directrices, pero pronto se dio cuenta de que su poder se había desvanecido por completo. Los directores y empleados que antes lo temían, ahora respondían a Clara, cuyo liderazgo silencioso y justo rápidamente conquistó la lealtad de todos. No administraba con hojas de cálculo y gritos, sino con conversaciones, con empatía y con una sabiduría que parecía mucho más allá de su edad. Visitaba los sectores de la empresa, conversaba con los obreros, escuchaba sus necesidades. Acciones que Ricardo, en todos sus años allí, nunca se dignó a hacer. La empresa bajo su gestión comenzó a prosperar de una forma diferente, con un clima más humano y productivo. La vida en la mansión también se transformó. Las cenas opulentas y vacías dieron lugar a comidas más simples, donde la presencia era obligatoria y la conversación incentivada. Clara instituyó un día de la gratitud semanal, donde cada uno debía compartir algo bueno que sucedió. Al principio la práctica fue recibida con cinismo, pero con el tiempo rompió el hielo y forzó a la familia a mirar más allá de sus propios ombligos. La prima pobre, la beata, estaba reeducando a un linaje entero de millonarios, enseñándoles valores que el dinero no podía comprar. Nunca levantó la voz, nunca humilló a nadie. Su autoridad era tan natural y serena que resistirse a ella parecía no solo inútil, sino incorrecto. Cierto día, meses después, un estímulo externo vino a sellar la transformación. El orfanato que el abuelo apoyaba y que ahora recibía una generosa donación mensual de las empresas bajo la gestión de Clara envió una carta de agradecimiento. No era una carta formal, burocrática. Era un collage, con dibujos y mensajes escritos a mano por decenas de niños, agradeciendo no solo por el dinero, sino por el ángel llamado Clara, que fue a visitarlos personalmente. Clara decidió leer la carta en voz alta durante una de las cenas familiares. Mientras leía los agradecimientos simples y sinceros de los niños, un silencio profundo se apoderó de la mesa. Por primera vez, la familia vio el impacto real del legado del abuelo. No eran números en una cuenta bancaria, sino vidas siendo transformadas. La tía Elena lloró abiertamente.
El tío Afonso, un hombre normalmente duro y pragmático, tenía los ojos llorosos. Incluso los primos más escépticos parecían conmovidos. Estaban viendo por primera vez la verdadera cara de la riqueza que Clara administraba, una riqueza de propósito. El dinero, que antes servía para comprar autos y joyas, ahora compraba comida, educación y esperanza para niños que no tenían nada. Y esa constatación los avergonzaba y al mismo tiempo los inspiraba. El momento más impactante, sin embargo, vino de Ricardo. Tras la lectura de la carta permaneció en silencio por un largo tiempo, mirando su plato. Entonces levantó la cabeza y miró a Clara. Ya no había odio en sus ojos. Había algo nuevo, algo que se parecía al respeto, quizás incluso a la admiración. Me gustaría ir contigo en la próxima visita al orfanato, dijo, con la voz más baja, casi inaudible. La frase tomó a todos por sorpresa. No era una orden, no era una exigencia, era una petición humilde. En ese momento Clara supo que el verdadero milagro del abuelo no estaba en el testamento, sino en la semilla de cambio que había plantado en el corazón más improbable de todos. Clara no usó su poder para vengarse, sino para redimir. No los expulsó, sino que los invitó a entrar en un nuevo mundo, un mundo gobernado por valores que desconocían. La fe que ridiculizaron se convirtió en la brújula que guiaba el futuro de todos. La humildad que despreciaron se reveló como la más poderosa forma de liderazgo. Clara nunca pidió respeto, pero lo conquistó de la manera más definitiva posible, transformando la vida de aquellos que la juzgaron, no con poder sino con gracia. Demostró que la verdadera fuerza no reside en controlar a los otros, sino en inspirarlos a ser mejores. La mansión, antes un símbolo de frialdad y codicia, poco a poco se convirtió en un hogar. La empresa, antes una máquina de hacer dinero, se convirtió en un motor de progreso social. Y la familia, antes un nido de víboras, comenzó a aprender, con dificultad, a amarse. Clara nunca perdió su simplicidad. Continuó con su ropa modesta, su hablar suave y su fe inquebrantable. Pero ahora, cuando ella hablaba, todos escuchaban. Cuando sonreía, todos sentían la paz que emanaba de ella. Se convirtió en el pilar silencioso sobre el cual toda la familia se reerigió. El legado del Idom Cosente. Abuelo no fue la fortuna que dejó, sino la sabiduría de su elección. Sabía que dar dinero a sus herederos solo los hundiría más en su propia vanidad. En cambio, les dio el más preciado de los regalos, una líder que no los guiaría con la lógica del mundo, sino con la sabiduría del cielo. Clara no solo salvó el patrimonio de la familia, salvó sus almas, aunque nunca lo admitieran en voz alta. La historia de Clara se convirtió en una leyenda silenciosa en la familia. Un recordatorio constante de cómo las cosas pueden cambiar. Un recordatorio de que el valor de una persona no está en su saldo bancario, sino en la fuerza de su carácter. Y que a veces la intervención divina no viene en forma de un milagro estruendoso, sino en el acto silencioso y poderoso de poner a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, para que la justicia finalmente se haga. La fe no es una señal de debilidad para los pobres de espíritu, sino la fortaleza que Dios concede para gobernar sobre los arrogantes de corazón. Clara no necesitó un trono para reinar. Su sillón simple en el rincón de la sala siempre fue el lugar de mayor poder, pues era desde allí que su fe movía el mundo, de una forma que el dinero jamás podría. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.